Los evangelios nos relatan que Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando un mensaje de arrepentimiento y anunciando la venida del Mesías. Luego leemos que Jesús también comenzó su ministerio predicando y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que la predicación se convirtió para Jesús y los discípulos en el método principal de ganar almas. Pero el relato del Nuevo Testamento deja bien claro que la predicación sola no era suficiente. Jesús le enseñó a sus discípulos que luego de bautizar nuevos creyentes, debían enseñarles a obedecer todas las enseñanzas de Dios. Y es que para que la iglesia esté bien desarrollada y madura, los creyentes deben convertirse en discípulos que imitan a Jesús en amor, en servicio y en el trabajo de ganar almas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Educación y Redención. Y esas dos palabras, ¿cuál de las dos más bonita? Y la sierva de Dios nos habla cómo educar y redimir. Así que estamos de banquete en este estudio. Así es. Pues comienzo con una oración. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra y tener el banquete de redención y educación. Ayúdanos a confiar en ti y a crecer en ti al estudiar. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. 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 Bien, Johnny, hoy vamos a comenzar el estudio en un pasaje que hemos comentado aquí, como tú mencionabas anteriormente, antes de la grabación, que hemos estudiado muchas veces, pero que nos sirve de punto de partida porque es importante ver el ideal de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis. Y el hecho de que vayamos a tantas veces no es por casualidad, sino porque todo fundamento comienza en los orígenes. Así es. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué dulce y qué maravillosas palabras, Rafael. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si bien es cierto que vamos a enfatizar en la lección que el Señor Jesús es la imagen y la semejanza del Altísimo en su perfección, no debemos olvidar lo que el pasaje dice, porque la única razón que nosotros existimos es porque Dios nos creó. Y ese evento creador nos recuerda nuestro origen. Cuando yo me miro al espejo, veo las características de mi Padre Creador. Y gloria sea su nombre, que cada día de mi vida se desenvuelven y deben estar en crecimiento. Oye, Johnny, y eso que mencionaste sería tan bueno si todos los hijos de Dios, al vernos en el espejo en la mañana, pensáramos: esta es la creación de Dios, hoy voy a tener la bendición de Dios, hoy voy a servir al Señor, hoy voy a reflejar su imagen en mi vida. Amén. Sería comenzar el día en una forma maravillosa. Y entonces, Johnny, es que esta narrativa de el ser humano creado a imagen de Dios nos pone en un nivel privilegiado, en un nivel exaltado. Hay varias formas en las que nosotros somos la imagen de Dios. Cuando vemos el contexto siguiente,
habla de cómo Dios le entregó dominio sobre la creación, cómo Dios les habló acerca de su poder creativo, que tenían que llenar la tierra, multiplicarse, y de la comunión que iban a tener con Dios cada día séptimo, cada sábado. Nunca el hombre ha estado en una posición más alta que en estas páginas del libro de Génesis. Y lamentablemente, cuando vamos leyendo, tenemos que inevitablemente llegar al capítulo 3 de Génesis, donde se descarriló el plan de Dios, no porque fuera un plan imperfecto, sino porque el ser humano decidió hacer lo increíble, y es desobedecer a Dios, romper la armonía que él tenía con Dios y entre ellos dos. Y entonces el ser humano no es que perdió la imagen de Dios, pero sí la manchó, la malogró, la disminuyó, porque el pecado tiene esa influencia negativa sobre el ser humano. Pero entonces este tema de la imagen de Dios es un tema que se repite en otras partes de la Biblia. Y ya tú nos adelantaste en quién se ve la imagen de Dios. Pero vamos a leer uno de los pasajes que tenemos para eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. El mensaje está claro: Jesús es la imagen de Dios. Cuando tenemos eso en mente, entendemos que cuando estamos viendo a Jesús, estamos viendo una representación física, una representación práctica, una representación del carácter de Dios, que como no lo vemos a Él, como está lejos de nosotros, o por lo menos no estamos delante de su presencia, pero al ver a Cristo, al leer la descriptiva de las obras de Jesús, allí tenemos la revelación del carácter de Dios. Y sabemos muchas cosas de Jesús y le agradecemos a Dios por la revelación de los 4 evangelios. Y en estos 4 evangelios hay detalles que nos recuerdan que tú y yo, al igual que Jesús, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Jesús tiene una doble imagen, porque como humano era la imagen y la semejanza de Dios. Él comía como tú y como yo. Él dormía como tú y como yo, etcétera. Montones de características. Él se enojaba, él reía, y tenemos testimonio en las escrituras de todas estas cosas. Y esto es importante porque el Señor Jesús es el que nos ayuda a rescatar la imagen de Dios para que repolle. ¿Se puede decir eso, Rafael? Que el carácter repolle, que salga a la luz las características correctas de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque somos imagen y semejanza, hemos de ir repollando, hemos de ir reproduciendo esas características de la vida de Jesús. Bien, en este pasaje que vamos a leer ahora, entendemos por qué es tan importante saber que en Cristo vemos la imagen de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí tenemos un complemento bien importante. Aquí habla acerca de el Dios de este siglo cegando el entendimiento de los seres humanos. Como producto del pecado, de la relación rota, de la separación del hombre de Dios,
viene la ignorancia y el desconocimiento de Dios y el mal entendimiento de quién es Dios, cuáles son sus actitudes para los seres humanos, cuál es la naturaleza de Dios. En Cristo resplandecen todas esas verdades en medio de la oscuridad y Él nos ayuda a nosotros a entender quién es Dios. Amén, amén. Esa revelación, Rafael, es lo que estamos procurando comunicar en esta lección. Nos vamos. Sí, bueno, que iba a decir, sí, Johnny, y es importante porque si tenemos el entendimiento, los seres humanos tienen el entendimiento oscurecido, Él nos ayuda a entender, nos da la educación, y esta lección es sobre educación y redención, porque las dos cosas están bien conectadas, como vamos a ver en el resto del desarrollo de esta lección. Leemos entonces en 2 Corintios el capítulo 4, los versos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay un misterio, Rafael. Un misterio que solamente el Espíritu Santo y los ángeles de Dios y en la presencia de Dios se puede desdoblar en el carácter y en la vida de los seres humanos. Porque tú y yo, en nuestros corazones, somos testigos de esa iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la faz de Jesucristo, a través de nuestra sumisión. Algunos piensan que es a través de mucho ejercicio y de mucha práctica y de mucho esfuerzo humano, pero no, es a través de la entrega. Dios lo hace en nosotros, Jesús produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y así resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de nuestra entrega a Dios. Y en la educación verdadera es aprender a ser humildes y a estar entregados en el propósito del estudio de la Biblia y la oración. Esa es la fórmula que nos da la Escritura para resplandecer. Y Johnny, esa frase, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, tan importante, porque aquí se habla acerca del elemento tan esencial que es que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Gracias a Jesús, que reflejó a Dios en todo lo que hizo. Cada vez que Él recibía a una persona con amor, ese era el carácter de Dios. Cada vez que Él sanaba a una persona que sufría, estaba revelando la actitud de Dios hacia el sufrimiento humano. Cuando Jesús calmó la tempestad y multiplicó los panes, estaba hablando del poder de Dios que lo ejerce a favor de la humanidad. Y todo lo que hacía Jesús reflejaba a Dios. Nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento. Y hay dos formas que la Escritura nos habla a nosotros de cómo el ser humano obtiene ese conocimiento. Vamos a ver en el libro de Romanos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Johnny, aquí se mencionan diferentes dones que Cristo, como la cabeza de la iglesia, le dio a los creyentes.
Algunos tienen, y vamos a señalar dos de ellos, algunos tienen el don de profecía. Ujú. Yo quiero igualar ese al don que tienen los pastores, que son los equivalentes modernos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero también está el don de la enseñanza. Hay dos dones diferentes que los pudiéramos confundir, pudiéramos pensar que es el mismo don, pero en realidad son dones diferentes. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante de las diferencias en esos dos dones. Y este don de la profecía, algunos se han confundido y piensan que lo que quiere decir es predecir el futuro. Pero esa no era la característica primordial de los profetas del Antiguo Testamento y no fue la característica primordial tampoco de Jesús, que es el profeta, es el sacerdote, es el redentor, es el pastor, es todas las figuras en una sola persona. La característica principal de los profetas, como tú señalaste, es dirigir el pueblo y llevarlos representándolos ante Dios. Yo diría, Johnny, y estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero yo diría que era un rol de exhortación. Siempre estaban exhortando a la gente. Pero entonces vamos a ver cómo este don de profecía se manifestó en el ministerio de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Johnny, es interesante ver cómo la predicación se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un método de gran importancia. Juan el Bautista comenzó anunciando predicando el mensaje de arrepentimiento y anunciando la venida del Mesías. Jesús comenzó su ministerio predicando que se arrepintieran porque había llegado el reino de los cielos. Y entonces Pablo dice esa declaración que tú leíste con tanto gusto. Y esa declaración que leí con tanto gusto que Pablito nos dejó, habla de una metáfora que describe la contradicción de términos. Precisamente como empezamos diciendo, somos imagen y semejanza de Dios a pesar del pecado. Y esa es la locura de la predicación, que nosotros pecadores, que no representamos la plenitud de la imagen y la semejanza como Cristo la representa, somos los predicadores. Hay una contradicción que es una locura. Únicamente ocurre por la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo es en realidad el que predica. Nosotros solamente somos como el papel. La tinta y el mensaje es Dios, es del Espíritu de Dios, y nosotros somos el papel para como cartas leídas. Y esa no fue imagen mía, esa es de la Escritura, que somos cartas leídas abiertas al mundo. Y así es que es una locura, porque imagínate, Johnny, una carta de la perfección del carácter de Dios. Para Bueno, reírnos. y entonces todo este pensamiento de la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos, que somos imperfectos, que la gente vea reflejada en pecadores rescatados la imagen de Dios, el carácter de Dios restaurado por la obra del Espíritu Santo y que participemos en esa locura. Amén. A nuestros escuchas, a nuestros amigos que nos ven en el programa, tienen la oportunidad de participar en la locura de la predicación. Y cuando participamos, todos nosotros, cuando participamos, estamos siendo acompañados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesús, que fue el que nos envió con esta comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero Amén. entonces vamos a ver, Johnny, un ejemplo en el libro de Mateo de cómo se manifestó el, el don de la predicación junto con el ministerio de la enseñanza
en la vida de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Johnny, entonces aquí encontramos que estos dos ministerios se complementan. El ministerio de la predicación no es otra cosa que el de anunciar la salvación. En el caso nuestro, en el caso de los apóstoles, nosotros anunciamos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que Dios envió para buscar y salvar a los pecadores. Lo anunciamos a Él como la persona o el ser divino que perdona nuestros pecados, que sana nuestras dolencias, que rescata del hoyo nuestra vida y que nos colma de favores y misericordias. Ese mensaje, cuando predicamos a las personas, es el que abre la ventana de la fe en los corazones de las personas, que corre las cortinas para que entre la luz del evangelio. Y la gente responde, Johnny. La gente le gusta escuchar del amor de Dios y del perdón que Cristo ofrece. Y eso los convierte. Y allí está la razón clara, Rafael, está clara la razón allí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad que yo tengo y que tú tienes y que tenemos y que invitamos a los que están con nosotros en este momento compartiendo la palabra a compartir activamente. Esa autoridad no es por nosotros, ni por nuestros títulos, ni por lo que conocemos, es porque Él está con nosotros. O más bien, Rafael, nosotros estamos con Él. También. Yo creo que son las dos cosas, Johnny. Y Johnny, cuando la gente se convierte, cuando la gente responde al llamado del evangelio, no se convierte 100%. Se convierte, y yo me convertí por etapas. Yo primero me convertí hasta cierto punto y luego me fui convirtiendo un poquito más y un poquito más. Y yo creo que todos los días, todos nosotros tenemos que hacer una decisión de entrega a Cristo. Y por eso es que el ministerio de la enseñanza es tan valioso. Jesús dijo en el versículo que habíamos leído, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gente responde a la predicación, pero la gente necesita recibir las enseñanzas. Y nadie aprende todo de un solo cantazo. Nadie se aprende todo en forma instantánea o acelerada. El aprendizaje del cual estamos hablando tiene que ver con convicción, tiene que ver con transformación, tiene que ver con entrega y todo eso implica que es un proceso de convencimiento y un proceso de rendirse a Cristo y nada de eso se hace en forma, eso no se hace todo en forma instantánea. No. Por eso es que la educación, enseñarles a guardar, es un proceso que se tarda. Y bien, vamos a ir entonces al siguiente pasaje que está, nuestro último pasaje que está en Efesios capítulo 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Johnny, aquí está bien claro esa parte de perfeccionar a los santos. Y lo dice que el proceso de perfeccionar a los santos viene por estos diferentes ministerios que Él le ha dado a las diferentes personas. Y siempre hemos de enfatizar una vez más, Rafael, la única razón que estos ministerios tienen valor y tienen sentido es porque Él está con nosotros o
como yo sugería, nosotros estamos con Él. Y lo estamos haciendo desdoblando el carácter de Dios por la obra que Él hace en vivo en nuestras vidas. Y así no tenemos tiempo de leerlo, pero así mismo lo señaló el Señor Jesús cuando dijo, cuando los lleven frente a magistrados, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu les dirá lo que tienen que decir en ese momento. Y el maestro, el evangelista, el profeta, los pastores, todos somos perfeccionados en tiempo real. Y la iglesia entonces sigue creciendo a la plenitud de Cristo, porque la presencia de Dios continuamente se está desdoblando en la iglesia de manera como locura, a través de la locura de la predicación. Y Johnny, ahí hay un dato muy interesante: perfeccionar para la obra del ministerio. Hay un currículum. Sí. Y el currículum incluye que los que estamos siendo educados en las cosas de Dios, estamos siendo educados como misioneros que vamos a buscar la salvación de otras personas. Vamos a ir al siguiente pasaje. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí tenemos la parte donde se habla de la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. De nuevo, ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Johnny, el Nuevo Testamento, el Evangelio, no es tímido en decir que el estándar al que Dios nos quiere llevar es a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y debo aclarar, Rafael, de una manera entre seriedad y de broma, que aquí nos dice al varón hay de llevarlo a crecer, porque la mujer ya está perfecta. Solo los varones tenemos que ser perfeccionados. Ok. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí lo que queremos decir, Rafael, es repréndelo, Señor Jesucristo, porque el enemigo continua, constante y sin parar y sin cesar está luchando en contra de la palabra de Dios y en contra de nosotros. Y tenemos que estar conscientes que estamos en un conflicto. No hay quienes estén en neutro. O estamos escuchando a Dios o estamos siendo persuadidos por el diablo. Son las dos opciones. Y entonces, Johnny, esta parte de que no seamos como niños fluctuantes, que las enseñanzas de Dios nos ayudan a desarrollar constancia, fidelidad, que no seamos personas como el rocío de la mañana, que de a rato somos fieles, pero entonces seca el rocío y ya no somos fieles y entonces nos arrepentimos. Dios no quiere eso. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que seamos constantes y que lleguemos a esa perfección. Entonces vamos a leer el último pasaje. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor en el nombre del Señor quiere decir, como aquí lo presenta, un ejercicio. El ejercicio implica que nunca llegamos a un lugar donde terminamos, sino que siempre estamos en crecimiento. Y esta presentación de la presencia de Dios en nosotros, siguiendo el crecimiento, ha de ser de ánimo para todos los cristianos. Nunca te sientas fracasado o fracasada. Siempre te debes ver en crecimiento. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios.